Això es diu paella y del nombre del artilugio sale el plato. Esto es una paella, así es que vamos a hacer en una paella un arroz que es una paella. Lo primero ponemos aceite en la paella para dorar el conejo y el pollo. Mientras se dora el conejo y el pollo, limpiamos las alcachofas. Para que no se oxiden, agua y perejil, mejor que limón. La cortamos con cuidado de no cargarnos la alcachofa. Mira. Cuando la tienes níquel, la partimos en cuartos. Nos guiamos por el olfato, ya huele un poquito a tostado, no hace falta que sea salvaje y ya le damos la vuelta. Judías verdes, que las vamos a cortar con la mano. Carne dorada la pongo en los extremos y alcachofas y judías verdes al medio. A jugar. Apartamos las alcachofas y las judías verdes encima del conejo y del pollo. Y en el centro, para levantar todo el veneno amasado que se ha quedado, el sofrito de ajo y tomate. Miradlo. Entre caldo y agua vamos a utilizar agua, porque para eso la carne ya tiene hueso y de la cocción se va a hacer el caldo. El caldo ya está hecho porque lleva cociendo un buen ratito, así es que voy a tostar un poquito de azafrán. Se lo ponemos, le ponemos el arroz y a esperar. Arroz bomba y haremos una X muy ligerita. Y esto lo vamos a dejar ahora a su amorcito que se vaya haciendo. No se os vaya la pinza con la temperatura. Hierve así y ahora lo bajo. Ya fijaros que está terminando de consumir los últimos líquidos. Poquito arroz tenía y lo que vamos a hacer ahora es para mí una de las cosas que más me gusta de la paella. El toque de romero. Lo subo ahora a tope. Que se haga un pequeño socarrat y qué rico está en mi vida. Ahora simplemente lo voy a cerrar aquí, lo vamos a dejar que repose un poco y lo vamos a comer en 0,